Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, Periodismo Comisión de Género. Ya arrancaron estas ruedas de prensa donde el gobierno de Chihuahua, que encabeza Javier Corral, está presentando los diagnósticos. Estos diagnósticos por temas, por áreas, por secretarías, que va a presentar pues de toda la problemática que dejó la administración pasada. Tiene un mes, poquitito, unos días más de un mes este gobierno que asumió y que encabeza Javier Corral. Ya hicieron los diagnósticos de cómo dejaron, particularmente las finanzas, pero cómo dejaron la administración en el gobierno anterior en las distintas secretarías. Y bueno, como lo anunciaron, empezaron ya estas ruedas de prensa donde están presentando los famosos diagnósticos. Y el primero que arranca es el secretario de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, que hoy encabezó. Fueron varias personas las que estuvieron en la rueda de prensa, pero él la encabeza y los datos son más que interesantes. Tenemos un video, vemos el video y luego comentamos los pormenores de este diagnóstico. Es un diagnóstico eminentemente financiero del estado de Chihuahua, de cómo guardan, ahora sí que la tesorería de Chihuahua, cómo encontró la situación de deuda, la situación de pagos, la situación de lo que ellos encuentran y que le denominan corrupción o que le denominan irregularidades. Tenemos un video, lo vemos y luego comentamos. De esta presentación, que se refiere a los hallazgos preliminares en materia de corrupción, y después de eso con mucho gusto atenderemos las preguntas que ustedes tengan. Uno de los hallazgos es 486 millones de pesos en pagos a una sola empresa que se constituye en 2012 y que 4 meses después de haberse constituido recibe las primeras asignaciones, los primeros contratos, y de 2012 a 2016 realiza diversas operaciones que suman ese monto para proporcionar diversos materiales a precios superiores a los del mercado. Y aquí otro dato relevante es que a esta empresa al día 30 de septiembre no se le adeuda un solo peso. Hay 1.400 millones de pesos que se adeudan a proveedores, a este en particular se le liquidaron todas sus facturas. Hay otro dato importante que tiene que ver con la contratación de asesorías, en donde no encontramos ni la justificación ni la evidencia del trabajo realizado. Solamente en 2016 hay 512 millones de pesos de asesorías que se contratan, por las cuales no existe, como les digo, una evidencia del trabajo realizado. Bueno, pues ahí están los datos que da el secretario de Hacienda, y son más que interesantes. Él le llaman el primer diagnóstico que hace este gobierno actual, que encabeza Javier Corral Jurado, de cómo es que dejó el gobierno anterior, que lo encabezaba César Duarte Jaques, cómo dejó las finanzas del gobierno. Y vea lo que encuentran, muy interesante, ¿eh? En el tema de las asesorías, encontraron que el gobierno de Duarte gastó más de 500 millones de pesos en asesorías, distintas asesorías, de todo tipo de asesorías. Y bueno, yo no sé aquí, la verdad no sé, me parece que el análisis debe de ser pues más amplio, más de fondo, porque yo no sé, en comparación con otros gobiernos, si esto sea mucho o sea poco, o en comparación con lo que piensa pagar este gobierno actual que encabeza Javier Corral Jurado, lo que piensa pagar para asesorías, si sea más o menos. A mí me parece de entrada pues mucho dinero, pero más allá de si es mucho o poco, lo que llama la atención es que no encontraron evidencia de este trabajo que realizaron las asesorías. Y sí, me parece a mí que si hay asesorías, pues debe de haber algún reporte, debe de haber algunos reportes que debe de tener el gobierno
en general. A lo mejor lo que tendría que decirse en este tema es que para transparentar el trabajo de las asesorías, porque todos los gobiernos tienen asesorías, Corral también va a tener asesorías, el gobierno de Corral, lo que se debe de hacer es establecer un mecanismo como un requisito, pues de que haya reportes, de que haya evidencia de ese trabajo de asesoría. Ahora, no sé si eventualmente algunas asesorías riesgosas, etcétera, pues igual ya hasta no quieren o no se puede, no sé. Me parece que en el caso este de las asesorías es un trabajo pues como que se presta a cierta informalidad, a cierta ahí aviaduría, pero luego sí puede ser en algunas ocasiones en que se haga un trabajo realmente bueno y un trabajo realmente necesario y un trabajo pues que sea eficiente. Luego, otro gasto que el secretario de Hacienda mencionó como importante fue la compra de un helicóptero nuevo que hizo la administración pasada y que costó 127 millones de pesos y que fue el famoso helicóptero aquel que se incendió y del que no se ha pagado el seguro. Luego, por intereses de deuda, ¿cuánto se generó de intereses de deuda? 1.900 millones de pesos. Esto, pues porque estamos hablando de un incremento de la deuda gubernamental enorme, enorme, que me parece que ahí está como todos son importantes, pero digamos como el dato fuerte de este diagnóstico y que siento que le está faltando precisar en el sentido de esta gran contradicción de que haya una deuda enorme y haya tanta deficiencia administrativa. Es donde pues no concuerda. Para hacer un comparativo, y está pues muy bien hecho lo que entrega este diagnóstico, es ver en las administraciones anteriores cómo fue creciendo la deuda pública. La deuda hasta ahorita la encuentran en 55 mil millones de pesos. Ahí está la deuda, la precisan. 48 mil millones de pesos registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la instancia federal, más otros 7 mil millones de deudas a proveedores. ¿Cómo ha sido este crecimiento de la deuda? En el sexenio de 1998 al 2004, que lo encabezó Patricio Martínez, del 98 al 2004, el gobernador fue Patricio Martínez. Bueno, pues ahí la deuda aumentó 86%, que ya es mucho, 86% en un sexenio, pues es mucho. Pasó de 3.069 a 5.565 millones de pesos. 86% durante la administración que encabezó Patricio Martínez. Y luego, en el siguiente sexenio, del 2004 al 2010, que encabezó José Reyes Baeza, la deuda se incrementó 110%, de 5.565 a 12.600 millones de pesos. Se duplicó, poquito arriba, se duplicó, prácticamente se duplicó. Y luego, en el sexenio, este que acaba de terminar, que encabezó César Duarte Jaques, esta deuda pública se incrementó un 400%, se cuatriplicó, aumentó de 12.600 a 48.000 millones de pesos. Es como para dar una idea, 4 veces más, como 5 veces más del aumento durante el sexenio de Patricio y 4 veces más, bueno, 3 veces más, tomando en cuenta que fueron que se duplicó con Reyes Baeza y acá se cuadruplicó, digamos que 3 veces más creció la deuda
en el gobierno de Duarte. O sea, muchísimo, muchísimo, escandalosamente. Y ahí es donde entra la contradicción. ¿Por qué si aumentó tanta la deuda hay tanta crisis financiera? ¿Por qué hay tanta mala administración? ¿Por qué hay tanto desfalco en la administración, en la caja, en la caja del gobierno, en la tesorería del gobierno? Lo que está diciendo este diagnóstico es que la deuda pública de Chihuahua alcanza el 8.3% del Producto Interno Bruto. El 8.3% del PIB de Chihuahua. Mucho más de lo que crece el PIB en un sexenio. Es decir, crece la deuda más de lo que crece el PIB. Es decir, no, en términos muy prácticos, pues lo que produce Chihuahua, la riqueza que genera Chihuahua, no alcanza ni para pagar la deuda. Para hacer como una idea todavía más, esta deuda está por arriba de Veracruz, y mire que Veracruz trae tremendo escándalo allá con el gobernador Javier Duarte, allá de Veracruz, que está, está siendo buscado por la autoridad porque está denunciado y anda huyendo. La deuda per cápita, como para darnos una idea más aterrizada de lo que debemos las y los chihuahuenses. La deuda per cápita es lo que a cada chihuahuense, de todas las edades y de todos los tamaños y de todos hombres y mujeres, chiquitos y grandotas y grandotes, lo que cada chihuahuense debe son 11,308 pesos. Los 3 millones y pico que somos, 3,5 millones que andamos, por 11,000, pues nos da estos 48,000 millones de pesos. En Veracruz, esta deuda per cápita anda en los 6,000 pesos per cápita, por persona. Es decir, aquí esta deuda per cápita, esta deuda por persona, es el doble de la deuda que tienen allá los y las veracruzanas. Como para dar una idea de cómo está Chihuahua en el terreno de la deuda, la verdad es que los detalles de este diagnóstico que presentó hoy el secretario de Hacienda, pues están muy entendibles, muy claros, como para darnos cuenta de cómo están las finanzas de Chihuahua. Y luego, ¿cómo están las deficiencias en el servicio público en términos generales que encuentran? Encuentran desabasto de medicinas en hospitales, suspensión de obra pública, restricción para operar y mantener vehículos de seguridad pública. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo, si se cuadruplicó la deuda pública, se aumentó 400%, 4 veces, cómo es que hay tanta deficiencia en el servicio público? ¿A dónde se fue ese dinero que entró a las arcas de gobierno vía deuda, vía créditos? En plata, digamos que así en concretito, cuando este gobierno recibió las finanzas de la administración anterior, lo que encontró ahí en la caja, ahí en la tesorería, fueron 594 millones. De esos 594, 573 estaban ya comprometidos con los municipios. Entonces nomás le quedaron 21 millones de pesos para maniobrar en el inicio de la administración. Por eso, a manera de emergencia, a manera de explicar cómo están las cosas, pues lo que están diciendo es que no hay ni para gasolina de las patrullas de la policía ministerial o para lo más básico en hospitales. Lo que está diciendo, sin entrar en mayor detalles, es que el dinero de la bursatilización, entiendo yo que es aquella bursatilización polémica, pues que se ejercieron. Se supone que se ejercieron.
no precisan, pero entiendo que entre la anterior y esta se ejercieron completamente. Luego hay un monto de pasivos exigibles al 28 de octubre, es decir, montos que se tienen que pagar a más tardar, se supone, al 28 de octubre, que ya pasaron, montos que se tenían que pagar y que no se han pagado, son pasivos, pero que están siendo exigibles, son deudas que están cobrando, pues que le están cobrando a gobierno. Son de estos pasivos exigibles, estamos hablando de 1.393 millones de pesos a proveedores externos, todo tipo de proveedores, los que eventualmente vendieron papelería, medicamentos, algún servicio, o que hicieron alguna obra, etcétera. 1.875 millones a entes públicos, que entre ellos deben de estar municipios y las dependencias descentralizadas, las mismas secretarías, entre ellos mismos, hay un adeudo ahí. Y luego 1.730 y algo de millones con pasivos, son pasivos con margen de negociación. Pues bueno, y hay otros 200 millones en el reglón de varios que no queda muy claro, o de otros que no queda muy claro a quién se les debe o en calidad de quién los están cobrando. Entonces, sumándolos, pues estamos hablando aquí de 3, 4, como de 5,000 millones, más de 5,000 millones fácil, de pesos de pasivos que están cobrando proveedores, entes públicos, etcétera, pues que el gobierno tendría que haber pagado. Lo que está diciendo esta administración es que tiene ahorita un techo de endeudamiento de 24,000 millones. Es decir, que este gobierno actual, este de Corral, se puede endeudar hasta por 24,000 millones de pesos. Pues digamos que es un monto grande, 24,000, pero si hacemos cuentas y en los 5 años que tiene de gobierno nomás es este monto, pues es realmente muy poquito, porque estamos hablando de que no le tocan ni 5,000 por año, ni 5,000 millones de pesos. Los ingresos a futuro que tiene. El Fondo General de Participaciones ya está comprometido hasta el 2044. Y los ingresos carreteros ya están comprometidos hasta el 2038. Lo que está presentando este diagnóstico, con este diagnóstico el secretario de Hacienda, es una catástrofe financiera. Lo que se ha estado diciendo, pero ya está en números. Es decir, hay una deuda enorme, que tan solo de intereses es una millonada lo que hay que pagar, 1.900 millones. Luego, hay de esa deuda, hay montos pasivos que los proveedores ya están exigiendo que se paguen y que no está ese dinero. Y luego, está la caja sin dinero, no dejaron dinero. Mientras tanto, la deuda pues ahí está y sigue generando intereses. Pero no nada más eso, sino que la posibilidad de que este gobierno actual tenga deuda pues es muy limitada. Y no nada más eso, sino que los ingresos que este gobierno puede tener a futuro y que le pueden ayudar, pues ya están comprometidos. Esos ya se usaron, ya se adquirieron. Entonces ya no se puede adquirir ingreso a futuro. Y a pesar de esa deuda y de que se usó ese ingreso a futuro y de que no hay lana, pues lo más grave es que los servicios básicos, estamos hablando de servicios básicos en hospitales, en seguridad pública, etcétera, pues están trabajando con las uñas, no hay dinero, ni para gasolina, ni para medicamentos en los hospitales. Luego, para acabarla, hay una deuda con la CFE de 1.200 millones
La idea es tener un ahorro ahí, reduciendo servicios personales, gasolina, viático a funcionarios, etcétera, congelar. Están hablando que para medio alivianar la cosa, con toda esta broncota que tienen financiera, pues están pensando, digo, es lo mínimo que se puede hacer, en reducir gastos personales, es decir, viáticos de todo el funcionariado, gasolina del funcionariado, que luego les pagan todo, y luego congelar plazas. Las plazas vacantes, las que se van desocupando, pues congelarlas, no hay manera de contratar, porque ¿con qué les van a pagar? No contratar empleados eventuales, hay muchísima gente eventual en gobierno, y entonces, pues están más o menos medio tratando de resolver con la broncota financiera con algunas medidas como emergentes. Luego también hay un monto, le están llamando de corrupción, es una partida, un apartado que le llaman de corrupción, muy concretita. Están hablando de un pago por 486 millones de pesos, casi 500 millones de pesos, a una sola empresa que se creó en el 2012, especialmente fue creada para que el gobierno le comprara diversos materiales a precios muy superiores al mercado. Es decir, una empresa creada ex profeso, pues para desviar dinero de gobierno a esa empresa. Ojalá que pronto sepamos de quién es esta empresa, quién es el dueño, los dueños, la dueña, quienes sean de esta empresa, porque pues bueno, nos vamos seguramente a dar cuenta que es gente muy allegada a gente de gobierno de muy altos niveles, si no es que el propio es gobernador. Luego, otro monto muy interesante que también entra en este diagnóstico es la famosa publicidad oficial. En la administración pasada se está hablando de un monto de 2.736 millones de pesos, solamente entre el 2013 y el 2016, en 3 años, los últimos 3 años del gobierno anterior. Supongo que si le sumamos los primeros 3, pues a lo mejor se duplica. Pero estamos hablando de una suma muy cuantiosa, muy considerable, 2.736 millones que fueron a parar a los distintos medios de comunicación de todo el estado, de todos los tipos de medios de comunicación, y que bueno, yo espero que eventualmente nos digan con mucha precisión a qué medios y por qué razones se les pagó esa cantidad. Luego también están los vuelos, particularmente 50 que se hicieron y que están obviamente pues pagados, se hizo gasto, 50 vuelos que se hicieron al rancho del exgobernador de Duarte entre el 2015 y el 2016. Solamente en año y pico se hicieron 50 vuelos. Y está esta deuda de los 127 millones del famoso accidente del helicóptero, que pues bueno, está ahí pendiente de que se cubra esta deuda. Bueno, pues estos son así como los datos fríos, las cifras frías del diagnóstico que presenta hoy el secretario de Hacienda de Chihuahua sobre este quebranto financiero, así se le está llamando, que está enfrentando esta administración actual que encabeza Corral Jurado en el estado de Chihuahua. Así encontró la situación financiera y está, me parece que diciendo muy poco de cómo le va a hacer para resolverlo. Me parece que todavía le falta, ojalá que muy pronto el secretario nos diga cómo le van a hacer para resolver esta broncota que tiene el gobierno del estado, que es verdaderamente grave. Algo que aclararon desde la semana pasada, que dieron la agenda de cómo es que van a ir apareciendo los distintos secretarios y secretarias
para hacer estos diagnósticos. Algo que quedó muy claro y que me parece que aquí lo debemos también de especificar, es que en todos estos diagnósticos no va a haber acusaciones. No están haciendo una acusación al exgobernador Duarte, a ningún funcionario, a ninguna exfuncionaria ni exfuncionario, solamente están presentando los datos, las cifras, los hechos concretos que encontraron y lo que se supone que va a pasar y lo que han dicho que está ocurriendo o que va a ocurrir, pues es que las denuncias penales, administrativas, como vayan a ser las denuncias, pues esas se harán en las vías jurídicas correspondientes. Entiendo que la Fiscalía, tanto desde la auditoría como en la Fiscalía, están haciendo ya carpetas de investigación, integrando carpetas de investigación, y eventualmente podría haber procesos penales que seguramente van a ser por enriquecimiento ilícito, peculado, etcétera, todos estos delitos que pudieran encuadrarse en un posible pues quebranto financiero, y que tendrán que ir en el caso ya del asunto penal o del asunto administrativo, que también la auditoría está haciendo su chamba. Bueno, estas carpetas tendrán que ir muy específicas por qué delitos y muy específicas las personas acusadas, a quien se les acuse. Pero por lo pronto, solamente los diagnósticos. Bueno, pues este es el diagnóstico. Este primer diagnóstico siguen todos los secretarios, viene luego Víctor Quintana de Desarrollo Social, viene Peti Guerrero de esta coordinación de pueblos indígenas, vendrá Obras Públicas, viene Secretaría de Economía, vienen todos. Va a haber un desfile de secretarías dando a conocer estos diagnósticos.